El McDonnell Douglas DC-8 es, sin dudas, un pilar de la aviación comercial, ya que desde que entró en servicio a finales de los 50, marcó un hito en la era de los aviones a reacción, diseñado para hacerle competencia directa al Boeing 707. Ofrecía una combinación de eficiencia operativa, capacidad de pasajeros y alcance. Con esto logró revolucionar el transporte aéreo a larga distancia. Si tú quieres saber más del DC-8, estás en el video indicado. Pero antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal, activando las notificaciones, para que así YouTube les diga cuando subo un nuevo video. Ahora sin más demoras, comencemos y bienvenido a El Biotema Junior. A inicios de los 50, la compañía Douglas Aircraft Company comenzó a considerar la posibilidad de desarrollar un nuevo avión de pasajeros a reacción. Así que la compañía comenzó a desarrollar y fabricar el DC-8. Esto con el propósito de poder competirle al Boeing 707. Finalmente, en mayo de 1958, el DC-8 tuvo su primer vuelo, que de hecho marcó un hito importante para la compañía, ya que antes del desarrollo de esta aeronave, Douglas solamente fabricaba y desarrollaba aviones a pistón. Un año después del primer vuelo del DC-8, la aeronave logró tener la certificación de la FAA, lo que le permitió a Douglas poder producir la aeronave en serie. Su entrada en servicio fue en septiembre de 1959, junto con las aerolíneas Delta y United, quienes fueron las primeras en tener el DC-8, y quienes fueron las aerolíneas del lanzamiento de la aeronave. El Douglas Comercial DC-8 es una aeronave de 4 motores producido por Douglas Commercial, que más tarde se convertiría en McDonnell Douglas. Como mencioné anteriormente, tuvo su primer vuelo en mayo del 58 y entró en servicio un año después. La aeronave tiene una longitud de entre 45.9 y 57.1 metros, con una envergadura de entre 43.4 y 45.3 metros y una altura de 12.9 metros. Esto dependiendo de la versión a la que nos refiramos. Con respecto a los motores, el DC-8 usa dos tipos de motores, que son el Pratt & Whitney JT13-6, que dan un empuje de 13.500 libras cada uno, y el CFM56, que dan un empuje de 22.000 libras cada uno. El avión tiene un alcance de entre 4.630 a 5.980 kilómetros. Esto también dependiendo de la versión. Con respecto a la aviónica, el DC-8 se modernizó a lo largo de su vida útil, especialmente en la serie 70, que incluían sistemas de navegación más avanzados y equipos electrónicos más modernos. El fuselaje del DC-8 está construido principalmente de aleación de aluminio, con un diseño de ala baja y tren de aterrizaje triciclo retráctil. En total existen 12 versiones o variantes del DC-8, que son el DC-8-10, -20, -30, -40, -50, -61, -62,
63, 71, 72, 73 y el DC-8F. El DC-8-10 fue el primer modelo de la serie. Realizó su primer vuelo en mayo del 58. Estaba equipado con motores Pratt & Whitney JT3C-6 Turbojet, cada uno con un empuje de 13.500 libras o 60 kN. El DC-8-10 tenía una longitud de 45.9 metros, una envergadura de 43.4 metros, esto con una capacidad de entre 125 y 176 pasajeros, esto dependiendo de la configuración interna. Este modelo tenía un alcance de 5.980 kilómetros y una velocidad crucero de aproximadamente 893 km por hora. La versión 20 ofrecía mejoras importantes en comparación con su versión anterior, ya que le pusieron nuevos motores, que eran los Pratt & Whitney JT3C-7. Estos eran más potentes ya que ofrecían un empuje de 14.000 libras o 62 kN cada uno. Aunque con su longitud y envergadura eran similares a la de la versión anterior, sí tuvo mejoras en términos de eficiencia y alcance. Esto ya que esta versión estaba diseñada para ofrecer mejor rendimiento en vuelos de larga distancia. El DC-8-30 fue lanzado para atender la creciente demanda de vuelos intercontinentales usando los motores Pratt & Whitney JT3D-1 con un empuje de 15.000 libras o 67 kN cada uno. Este modelo tenía una longitud de 46.7 metros y una envergadura de 43.4 metros. La capacidad de pasajeros varía entre 149 y 189 y su alcance era de 6.700 kilómetros. La velocidad crucero de esta aeronave es de aproximadamente 900 km por hora. Finalmente tenía un peso máximo de despegue de 131.5 toneladas. La versión 40 hizo su aparición como la primera variante equipada con motores turbofan, ya que usaba los motores Pratt & Whitney JT3D-3 con un empuje de 17.000 libras o 76 kN cada uno. El DC-8-40 tenía una longitud de 46.7 metros y una envergadura de 43.4 metros. Ofrece una capacidad de entre 161 y 189 pasajeros. Su alcance era de 6.000 kilómetros y mantenía una velocidad crucero similar a la del DC-8-30. Esta versión introdujo mejoras en la eficiencia de combustible y reducción de ruido. El DC-8-50 representó una actualización importante ya que tenía los motores Pratt & Whitney JT3D-7 Turbofan, ofreciendo un empuje de 18.000 libras o 80 kN cada uno. Esta variante tiene una longitud de 46.7 metros y una envergadura de 43.4 metros. Esta versión podía acomodar entre 189 y 219 pasajeros. El alcance del DC-8-50 era de 6.500 kilómetros y su velocidad crucero alcanzaba los 910 kilómetros por hora. Finalmente, el peso máximo de despegue se incrementó a 137.3 toneladas. La versión 61, conocido por su fuselaje alargado, estaba equipado con los motores Pratt & Whitney JT3D-3B Turbofan, que cada uno da un empuje de 18.000 libras o 80 kN. Este modelo tiene una longitud de 57.1 metros y una envergadura de 45.2 metros. Su capacidad de pasajeros varía entre 189 y
259 y su alcance era de 4.630 kilómetros. La velocidad de esta aeronave era de aproximadamente 926 kilómetros por hora. Finalmente, el peso máximo de despegue alcanzaba los 147.4 toneladas. El DC-8-62 fue diseñada para vuelos de largo alcance, con un fuselaje ligeramente más corto que el DC-8-61, pero con mejoras aerodinámicas. Equipado con motores Pratt & Whitney JT3D-3B Turbofan, con un empuje de 18.000 libras o 80 kN cada uno. El DC-8-62 tenía una longitud de 48.4 metros y una envergadura de 45.2 metros. Su capacidad de pasajeros oscilaba entre 189 y 209 y su alcance era de 9.630 kilómetros. La velocidad crucero de esta aeronave, junto con su peso máximo de despegue, eran similares al del DC-8-61. La versión 63 combinó la longitud del fuselaje del DC-8-61 con las mejoras aerodinámicas del DC-8-62, equipado con los motores Pratt & Whitney JT3D-7 Turbofan, con un empuje de 18.000 libras o 80 kN cada uno. Tenía una longitud de 57.1 metros y una envergadura de 45.2 metros. Su capacidad de pasajeros varía entre 219 y 259, con un alcance de 7.740 kilómetros. La velocidad crucero era similar a la del DC-8-61 y el peso máximo de despegue era de 147.4 toneladas. El DC-8-71 fue una versión modernizada que incorporó los motores CFM56-2 Turbofan con un empuje de 22.000 libras o 98 kN cada uno, aunque su longitud y la envergadura eran similares a las del DC-8-61. Este modelo se benefició de una mayor eficiencia en el consumo del combustible y una reducción en las emisiones de ruido. Su capacidad de pasajeros y alcance se mantuvieron en niveles similares a los del DC-8-61, pero con mejoras en la economía operativa, y el peso máximo de despegue también se ajustó a las especificaciones de los motores más nuevos. La versión 72 se basó en el diseño del DC-8-62. El DC-8-72 tenía los motores CFM56-2, proporcionando un empuje de 22.000 libras cada uno. Esta versión tenía una longitud y envergadura similares a las del DC-8-62, con una capacidad de transportar entre 189 y 209 pasajeros. El alcance fue mejorado gracias a la eficiencia de los motores y el peso máximo de despegue se ajustó en consecuencia. El DC-8-73 representó una versión modernizada del DC-8-63, incorporando los motores CFM56-2. La longitud y la envergadura de esta versión eran similares a las del DC-8-63. Esta versión mantenía una capacidad de entre 219 y 259 pasajeros, con un alcance de 7.740 kilómetros. La velocidad crucero y el peso máximo de despegue eran similares a las del DC-8-63. Finalmente, el DC-8F fue la versión carguera del DC-8, derivada de la serie 50. Esta versión fue introducida en la década de los 60. El DC-8F fue diseñado para satisfacer
la creciente demanda de aeronaves dedicadas al transporte de carga. Su diseño incorporaba modificaciones significativas para permitir la carga y la descarga de mercancías de manera más eficiente. Esta aeronave ha tenido bastantes accidentes, como por ejemplo el vuelo 101 de Fine Air. Este fue un vuelo de carga programado desde el aeropuerto de Miami hasta el aeropuerto de las Américas, operado por un DC-8-61F. El accidente sucedió el 7 de agosto del 97 en Miami. La causa fue una pérdida del control en el despegue debido a la distribución inadecuada de la carga. Como consecuencia, los 4 tripulantes más una persona en tierra murieron. Otro caso fue el vuelo 112 de Alitalia. Este fue un vuelo regular desde el aeropuerto de Leonardo da Vinci en Roma, Italia, al aeropuerto de Palomero, en Palomero, Italia, con 115 pasajeros a bordo. Este accidente sucedió el 5 de mayo del 72. El avión se accidentó en el monte Longa, a unos 5 kilómetros del aeropuerto Palomero, mientras efectuaba la aproximación. La causa fue error del piloto, ya que fue un vuelo controlado contra el terreno. Como consecuencia, toda la gente a bordo murió. Por último, voy a nombrar la colisión aérea de Nueva York en 1960. Esta colisión sucedió entre el vuelo 826 de United, un DC-8-11, y el vuelo 266 de TWA, un Lockheed L-1049 Super Constellation. Este accidente sucedió el 16 de diciembre de 1960, cuando el DC-8 con rumbo al aeropuerto de John F. Kennedy en Nueva York colisionó con el Constellation, en donde este se destinaba hacia el aeropuerto La Guardia. Mientras que uno se estrelló en Staten Island, el otro se estrelló en Park Slope, matando a los 128 que iban en los dos aviones. Existen más casos de accidentes del DC-8, pero no voy a nombrarlos todos ya que este video sería muy largo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y se hayan entretenido. No se les olvide en darle like al video y en suscribirse, activando las notificaciones para que así YouTube les diga cuando subo un nuevo video. Ahora sin más demoras, nos vemos en un siguiente video.